Muchas gracias por la invitación, gracias a todos los estudiantes, a las señoritas y jóvenes que están conectados. Eh, bueno, un saludo a María Isabel. Sí, he conocido parte de su historia y sí, yo comparto la alegría de la premiación que ella recibió, el reconocimiento que recibió, porque efectivamente es un reconocimiento a ese pequeño riesgo que a veces, bueno, ese riesgo que eh, corremos los periodistas al tratar de realizar nuestro trabajo. Entonces, bueno, se me ha invitado para poderles explicar un poco cómo es el trabajo de un periodista y los riesgos que esto conlleva en algunos casos. Espero no, espero que podamos conversar, que yo pueda contestar varias de las dudas que ustedes tienen. Bueno, y previamente ahí preguntarles, ¿no? Creo que no son muchos y me gustaría primero hacerles una consulta respecto sobre si todos los que están aquí conectados ya han decidido tal vez como profesión o es que están interesados en un nivel intermedio a ser periodistas. No sé si alguien me quiere responder, si alguien que ya está decidido a ser periodista está conectado en este momento, o si alguien tiene una duda y tal vez quisiera plantear una pregunta para que yo pueda iniciar con lo que les quiero transmitir. Buenos días, don Carlos Quisper. Solo llámame Carlos, no hay problema. Mucho gusto. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Puedo, por favor? ¿Podría No, empezar? claro, ¿está bien? Sí, sí, sí. Lo que sí tenemos que entender que tenemos que ser un poquito breves. No, obviamente yo les estoy pidiendo que me llamen, que me tuteen por un lado y luego directa a la pregunta para que podamos tener más tiempo para conversar y podamos responder más preguntas. Yo también voy a tratar de ser lo más concreto posible al momento de contestar. Entonces, dale, ¿cuál es la pregunta? Ya. ¿Qué lo motivó a empezar a investigar sobre el caso del bebé Alexander y cuál fue su punto de partida? Bueno, ya está bien. La noto una pregunta. ¿Alguien más tiene una consulta para ir sumando? Lo que quiero en estos pequeños minutitos es que vayan llegando los otros compañeros. Demos unos minutitos mientras empezamos. Así que cuando yo empiece a contestar ya estén todos conectados y no se pierdan el contexto, digamos, que por la brevedad de la conferencia. O sea, preferiría ahí que todos sepan de los detalles. Entonces, ¿alguien más tiene otra pregunta? Bueno, entonces, a ver, vamos a ir contestando y le pediría a Romina, que es, bueno, la moderadora, que si ve una mano levantada, me pueda informar o cederle la palabra a alguno de los participantes. También en el chat para que nos puedan, para que sea también más ágil tal vez escribir ahí la consulta. Bueno, Sí, no te preocupes, para atenta a eso y te voy a ir pasando. listo. Entonces, Mía, lo que me motivó a investigar el caso de Alexander fue básicamente la curiosidad. Hay otros detalles, pero básicamente fue la curiosidad, el hecho de no poder comprender cómo había marchas, movilizaciones que pedían la libertad del médico. No eran muy grandes, pero sí, por decirte, ocupaban al menos 2 cuadras. El médico había sido detenido unos 2 días antes, ya lo habían enviado a la cárcel, acusado, imputado por la violación del bebé de 8 meses, del bebé Alexander, y
La oficina de mi periódico, en ese momento yo trabajaba en el diario, queda en pleno centro. Entonces, yo salí a tomar un poco de aire a la calle porque es muy, muy complicado, muy tenso nuestro trabajo. Entonces salí, como siempre, salí a la puerta y ahí coincidí en ver cómo pasaba esta especie de marcha de teas, porque tenían farolitos, era casi de noche, y estaban en dirección hacia la cárcel de San Pedro. Entonces, lo primero era que, obviamente, había muchas contradicciones en el caso, pero finalmente habían salido las autoridades, el fiscal general, la fiscal departamental, o sea, autoridades, a decir que esta persona era el responsable de la violación y de alguna manera habían descrito cómo lo había hecho. Pero bueno, en mí quedaba eso, ¿no? Y más aún como periodista, se me generaba la curiosidad, ¿cómo es que mujeres, cómo es que la mamá de esta persona, cómo es que hombres se arriesgan a marchar por una persona que está siendo denunciada por una cosa tan grave que es la violación de un niño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos saben que yo no sé y que la sociedad no sabe? Y ¿por qué tendrían el valor de salir a contradecir a la policía, a la fiscalía y a todas las personas que decían que él había sido el responsable de la violación? Básicamente de ahí empieza, ¿no? No te voy a decir que en ese momento llegó a mí un plan de trabajo, decir, esto voy a hacer, esto otro voy a hacer. No, no. Simplemente curiosidad, es como que cuando tal vez tú estás caminando por la calle y sientes un aroma y inevitablemente o escuchas un ruido tal vez o una melodía y inevitablemente giras la cabeza por curiosidad. Fue así simplemente. Entonces yo seguí esa marcha, llegaron hasta la puerta de la cárcel y ahí vi el segundo hecho que me conmovió y que me movió a investigar ese caso. La mamá de Jerry era una persona robusta, tiene ella sobrepeso, bajita, y estaba en un mar de lágrimas, ¿no? Pero no dejaba de gritar, no dejaba de pedir justicia, tenía sus carteles, había muchas mujeres jóvenes que la estaban acompañando, luego me enteré que eran sus compañeros de trabajo, compañeras de trabajo de Jerry, y estaba en la puerta, y al final, en algún momento de cansancio físico, la señora se sentó, se dejó ganar con el cuerpo y se sentó en unas gradas y eso básicamente en mi cabeza estaba el poder decirle a la señora que ya no sufra porque lamentablemente su hijo era un violador, o decir lo más difícil que sería, y para mí en ese momento era una cosa increíble que no iba a pasar, era descubrir qué es lo que hacía inocente esta persona y por qué valía la pena hacer lo que estaban haciendo ellos. Entonces, a partir de ahí inicié un montón de cosas. Eso, básicamente, como te puedo decir, es una cuestión de curiosidad. Esta curiosidad la puede tener un ingeniero, un cocinero, un chofer, la puede tener un abogado, ¿me entiendes? No es que necesariamente lo que me llevó a investigar el caso fue porque soy periodista y lo voy a hacer, no. Había un montón de casos todos los días que se presentaban. Yo cubría el área de seguridad, es decir, cubro todo lo que pasa con la policía o lo que pasa en la policía, con los militares, entre militares, temas de corrupción, temas de jueces corruptos, bueno, el tema de la corrupción es transversal porque puede estar en cualquier entidad, ya sea en una escuela, ya sea en una universidad, en un hospital, en un ministerio. Entonces no necesariamente me limita, más bien creo que por la confianza que me tienen los jefes me han dejado desplegarme a diferentes áreas. Eso básicamente. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? No.
Bueno, ahí les voy explicando. A ver, voy a tratar de compartir una presentación que tengo sobre esto que alguna vez me han pedido. Yo la tengo en fotografías, entonces espero que sea un poco más didáctico. A ver. Romina, si me puedes ayudar, por favor, para poder compartir una presentación de Power. Aló. Bueno, mientras me habilitan para poder compartirles esta presentación. Bueno, les voy a resumir el caso del bebé Alexander. Y la verdad tendría que ser la historia del bebé Alexander, de lo que pasó con el bebé Alexander, pero lastimosamente, y se los digo yo, que he sido el periodista que tal vez ha cubierto de mucho más cerca todo el tema, que conoce a todos sus protagonistas, no se ha resuelto esa incógnita de lo que pasó y le causó la muerte al bebé. Lo que sí descubrimos, revelamos, se habló y fue muy conocido en el país, fue la historia del médico, del doctor Jerry Fernández. Entonces, bueno, básicamente es lo siguiente. En noviembre de 2014, más o menos a las 6 de la tarde, la policía reporta que un bebé ha fallecido y por la descripción preliminar que tiene una forense, Ángela Mora, señalan de que se trataría de una violación. Ese pequeño dato es el que difunde en primera instancia Unitel y otros canales de televisión. Entonces, a partir de ahí se genera, si se puede decir, una presión social, a partir de que se tenía que dar con el autor de tan horrendo crimen. Si te pones a pensar realmente, si una madre, tal vez ustedes que son jóvenes todavía tienen a un hermanito menor o a un sobrinito o alguien que tenga un niño, conocer esa noticia tan cruda hizo que realmente se movilice la gente. Al día siguiente había obviamente movilizaciones de todo tipo y esto se extendió hasta un mes después de la muerte del bebé, porque no se tenía claro quién había sido el autor. Un mes después capturan al médico Jerry Fernández y lo encarcelan. Básicamente le dicen que es un pedófilo porque era soltero a los 34 años, creo. Y como tenía acceso al lugar a donde estaba durmiendo el bebé, él era el autor. Entonces, ahí habían muchos vacíos en esa historia, ¿no? No era simplemente decir, tú estabas en la casa y tú eres el que se robó tal cosa. No, había maneras de probar el tema de la violación. Se tienen que atender mecanismos de investigación y todo eso. La cuestión es que nada de eso valió, ninguna explicación razonable que dio la defensa del médico valió y lo metieron en la cárcel. Pasó un tiempo, ahí es donde tal vez yo intervengo un poco, es que en 2015, en marzo de 2015, el 8 de marzo, cuando yo quería entrevistar a la niñera del bebé, me detienen dentro de una cárcel y también me encarcelan a mí. O sea, yo estaba visitando a esta joven en una cárcel especial que es para jóvenes. Ella tenía 18 años todavía en ese momento. Y me detienen ahí porque yo supuestamente le estaba obligando a que cambie su versión y a que ayude al médico. Con esa acusación a mí me encarcelan y me meten en la misma cárcel donde estaba Jerry Fernández. Y bueno, fue la movilización de la sociedad,
Tengo que agradecer ahí a todos mis colegas a nivel nacional. Se han movilizado, ha causado repercusión, incluso de medios extranjeros me han llamado y al final cuando yo logré mi libertad. Pero ahí les comento, no hay mucho que ocultar, digamos, ahí. Logro mi libertad, después de que me meten a la cárcel, logro mi libertad por una acción de libertad, se llama esta acción jurídica, pero es como todas las cosas que se denuncian, a veces han debido escuchar por ahí alguna denuncia. Esta acción de libertad me la dan, pero en un procedimiento ilegal, forzados por la presión de la sociedad. Me dan libertad, pero en un procedimiento ilegal. Ellos debieron modificar cosas, debieron haber atendido otras cosas, pero como era tan importante que me dejen en libertad lo antes posible, ellos cometen una ilegalidad y me dejan en la calle, me sueltan. Y ahora, en este momento, todavía ese proceso continúa abierto contra mí. O sea, si quisieran realmente, agarran y me meten a la cárcel, ¿no? Es un tema que no hemos terminado de cerrar ahí en la investigación y se hace complicado. Bueno, siguiendo con la historia del médico, se han presentado pruebas de ADN, se han presentado testimonios, testigos que señalaban que él no pudo haber sido el autor de esa violación del bebé. Se ha tratado de establecer cuáles han sido las causas que han motivado el sangrado que presentaba, las lesiones que presentaba el niño, pero nunca se hizo una investigación coherente, razonable, responsable. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora se los digo ya en el tiempo, ¿no? Porque lo que querían los fiscales y algunos policías era que se encarcele a una persona y listo. Él era el señalado. Por eso no investigaron más. Entonces, obviamente, como periodistas, nosotros no tenemos acceso a un laboratorio, no tenemos acceso a las pruebas, no tenemos acceso a todos los testigos. Entonces, obviamente, lo que yo pude conseguir realmente fue importante, si se puede decir, porque justamente yo no tengo una orden de allanamiento, no tengo una cita, no tengo el poder de citar a una persona y que me diga algo. Yo lo que conseguí fue por la voluntad de las personas y tal vez por la perseverancia con la que traté ese tema. No importó todo eso y en 2018 lo condenaron a 25 años, si no me equivoco, de cárcel a Jerry Fernández. Fue un golpe muy, muy doloroso para la mamá, que ya él estaba ya cerca de cumplir ya había cumplido creo que los 4 años detenido ahí. Y no, yo recuerdo que ese fallo se dictó en la madrugada y solo unas horitas después de eso, me llamó su abogado, me llamó otra persona, bueno, la enamorada de Jerry, me dijo que él estaba totalmente destrozado y temían que él atente contra su propia vida. Entonces yo lo llamé, le dije que traté de darle ánimos, traté de decirle que no iba a quedar así, que habían bastantes pruebas, que teníamos que buscar la manera de hacerlo, de amplificar las cosas. Yo había publicado cientos de notas denunciando las ilegalidades que habían cometido los fiscales, señalando pruebas. He hecho muchas cosas, pero aún así esa noche yo me sentía culpable por lo que había pasado, porque creía no haber hecho lo suficiente. La cuestión es que, bueno, nos sobrepusimos al golpe y sí, continuamos haciendo publicaciones. Muchos medios de comunicación obviamente apoyaban y respetaron la versión de inocencia que tenía Jerry, pero al mismo tiempo dejaban hablar a los fiscales señalando como culpables, ¿no? Finalmente, un año después, perdón, sí, bueno, unos meses después, unos meses después fue, en 2018 también. Ahí lo sentencian creo que en marzo, y en mayo conocemos que hay un audio de la jueza que señala que lo condenó pese a saber que era inocente. Y desde mayo hasta el mes de agosto, yo fui una de las personas que estuvo detrás de ese audio, que fui a rogar personas, fui a buscar,
tratando de no ingresar en lo ilegal, me di modos para conseguir ese audio. Lo conseguimos juntamente con Jerry. Fue una historia medio enrevesada. Se armó un operativo falso para conseguir ese audio. No es que alguien vino y nos lo entregó. Lo conseguimos a partir de que se hizo un operativo en la casa de esta persona y un policía fue directamente a buscar este audio, ¿no? Otros estaban simulando el operativo buscando armas, pero esta persona fue directamente a buscar el audio, lo encontró y así lo conseguimos. Así lo conseguimos. En septiembre, entre agosto y septiembre, yo pasé de trabajar en el diario a trabajar en Página 7. Y fue ni siquiera, no había cumplido un mes de trabajar, fue 20 días después de que empecé a trabajar en Página 7 que yo propuse el tema, les dije, ya había analizado, ya había verificado quiénes participaban en esa conversación grabada, en qué circunstancias había dado, cómo, qué era lo importante ahí de ese audio y planteé el tema, lo trabajamos con la editora Daniela Romero y lo publicamos un 26 de septiembre, si no me equivoco. Y nada, fue un boom, se hizo todo un escándalo. Justamente ese año o esos meses coincidió con que al mes tenían que cambiar al fiscal general, al fiscal general Ramiro Guerrero, quien había encubierto y había sido una de las personas que había direccionado el caso para inculpar a Jerry, y pusieron a un rival suyo, que es Juan Lanchipa, y este Juan Lanchipa le da la vuelta al caso y ya muestra lo que realmente pasó, que los fiscales habían montado el caso, que se habían ocultado pruebas, y retiran la acusación, y obviamente se abre la puerta a la libertad de Jerry, y él logra la libertad unas semanas después. Obviamente todavía estaba la sentencia sobre él. Fue el año pasado donde se revirtió, ya se anuló esa sentencia y ahora está él buscando procesar a las personas que lo han detenido. Ahora, hasta ahí, digamos, ese es el resumen. Yo quiero preguntarles, a ver ahí, esta parte donde conseguimos el audio, lo que les digo, conseguimos el audio, meten a un periodista a la cárcel y obviamente se descubren muchas de las ilegalidades que han hecho estas personas. Hay procesos abiertos y todo eso. ¿A quién le suena esto como un guión de película? Algo armado, algo forzado, un cuento que está hecho como para atraer a las personas, atraer la atención de las personas. ¿A cuántos les parece eso? A mí, demasiado. Bueno, también quiero hacerles una pregunta y ahí quisiera tener un par de respuestas más. Si me pueden dar dos nombres, los que se animen a hablar, dos nombres de los que ustedes consideran buenos periodistas en Bolivia. Si podemos empezar contigo. Pues para mí el primer periodista sería usted. Es un buen periodista, realmente me impresiona demasiado y, y espero algún día poder ser una periodista igual que usted, investigar demasiado y sacar la verdad de un caso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Como no se animan a hablar, puedo pedir tal vez a alguien que responda. Pues la verdad sí me gustaría responder a la pregunta, Dale, Génesis. solamente que no conozco a muchos periodistas. Bueno, sí lo conozco a usted, pero bueno, también sí hace un buen trabajo, ¿no? No, si tienen a otro, o sea, me refiero a lo que ven en televisión o escuchan en radio, a este presentador, aunque no sepan el nombre, tal vez el que dirige, que no me pierda, no sé, por darles un ejemplo, no sé, el John Arandia, que es conocido también, no sé, ahí por ahí varios, ¿no? No sé si lo conocen, Andrés Gómez.
alguien de su tierra, de Sucre, es Nancy Bacaflor. ¿No las conocen? ¿No los conocen? No, la verdad no. En lo personal no conocemos muchos periodistas, pero sin duda creemos que usted es uno de los periodistas que ha hecho un trabajo admirable al investigar ese caso y que ha sido un tema muy injusto para usted por el tema de que la arrestaron. Gracias, Violet, ¿no? Sí. Gracias, Violet. A ver, tal vez un varón que se anime a dar algunos nombres sobre quienes considera que hacen un buen trabajo en el periodismo, no sé, que hayan leído en el periódico o hayan visto en la TV o escuchado en la radio. Bueno, yo les hacía esta consulta porque uno quería establecer algunas diferencias que hay dentro del trabajo. En Bolivia, hasta donde yo sé, no hay una carrera de periodismo como tal. Lo que sí hay son carreras de comunicación. En estas carreras de comunicación, si se puede decir, una materia dentro de estas carreras es el periodismo. ¿Por qué? Porque la comunicación es amplia, entonces dentro de la formación que recibimos, uno puede formarse para ser diagramador, editor de video, editor de sonido, productor. Los productores son como los que organizan las cosas y puede ser un productor de un programa de televisión que llama a las personas para que las entrevisten, que organiza la cita de los entrevistados, que organiza los temas. En un caso también puede ser productor en un evento social, en un concierto, por decirte, ¿no? También te puedes formar como comunicador social para hacer trabajo dentro de instituciones, sean privadas o estatales, ¿no? Es decir, necesitas a alguien que te organice cómo es el diálogo interno entre colegas, qué tipo de publicidad puedes hacer para tu producto. Hay esas pequeñas ramas, ¿no? Entonces, los que hacen propaganda política, perdón, los que hacen campañas políticas también se pueden formar en esta carrera. Pero ya en el trabajo como periodistas, como tal, dentro de los medios de comunicación, ahora hay que incluir a las redes sociales, además de la televisión, el periódico y la radio. Hay una diferencia entre el periodista de calle, el que está en el lugar de los hechos, como dicen, y otro, el del presentador de la televisión. Lastimosamente, muchas veces nos confunden a nosotros, aunque esa persona se haya graduado con nosotros, ha estado ahí, el trabajo que él realiza es de presentar las noticias que otros periodistas realicen. Y lastimosamente ahí, tal vez por el tema por el tema de la estética, por el tema no sé, de las apariencias para conseguir más audiencia, se deja el trabajo a veces para personas que no es que son menos inteligentes ni nada, ¿no? Sino que están menos preparadas para hablar de determinados temas. Es como que yo en este momento invito a un ingeniero civil que sabe de construcciones de edificios mucho más que yo, pero le pido que hable de periodismo, algo así. Entonces los presentadores están, digamos, inmersos en que la noticia fluya, sea corta, sea breve, y obviamente en tener las palabras adecuadas para que las personas lo entiendan. El periodista está inmerso en conseguir la información, pero después de todo un proceso, ¿no? Después de un proceso de verificación, un proceso de indagación, y después también es como que vas y llegas a un lugar donde hay, no sé, una dulcería. Entonces, además de llegar ahí donde está la noticia, tienes que identificar qué es lo más importante ahí. Entonces, ¿cuál es el dulce más bonito o el dulce que le puede crear más empatía o el que le puede generar más curiosidad?
Entonces dices, bueno, vamos a agarrar aquí estos caramelos que dicen que están hechos artesanalmente y vamos a hablar un poco de la historia de esto. Y aquí está, y le entregas la historia al presentador. Y cuando haces esto, lo que pasa es que le estás dando herramientas para a esa persona para que te presente el tema, pero no le estás dando los detalles que tú has podido ver y percibir. Y eso es lo que ha pasado un poco con este caso. Muchas de las autoridades, los fiscales, policías que han declarado sobre estos temas lo han hecho en programas de televisión o en programas de radio donde estaba un presentador y no el periodista de su propio medio que tal vez conocía más a detalle el caso y pudo haber hecho cosas más importantes. Y justamente lo hicieron así para evadir esas preguntas. Y a partir de ahí, ya en esta parte yo lo que les quiero graficar es el tema de los riesgos para el periodista. Les he resumido la historia del caso y en una partecita muy chiquitita les puse lo de mi detención. Lo de mi detención, obviamente para mí fueron 4 días de suspenso, de un conflicto emocional y mental, un conflicto económico. Entonces, si para mí en 4 días representó todo un perjuicio, todo un daño psicológico, moral, imagínate lo que le pasó a Jerry, ¿me entiendes? A pesar de él no tener ese apoyo que yo tuve para poder salir tan rápido de la cárcel, él y su familia y sus abogados se mantuvieron firmes por más de 3 años, 4, ahora están yendo ya estamos yendo a los 7 años buscando justicia para que detengan a las personas que de manera deliberada lo culparon de un delito que no se había cometido. Yo sostengo que el bebé no murió de una violación, gracias a Dios. Él murió por otras causas. No se establecieron cuáles exactamente, pero por todo lo que yo he leído, por todo lo que he hablado con los profesionales que han visto el tema y que obviamente no estaban interesados en culpar a una persona inocente, el bebé falleció por una enfermedad que la adquirió porque sus papás eran alcohólicos. Él fue rescatado de la calle. Entonces, tratar de encubrir esa verdad, culpar a un inocente, solo lo puede hacer una persona con poder. Y contra estas personas con poder es que mi trabajo se presentó, si se puede decir, ¿no? La labor mía como periodista puso en evidencia a estas autoridades que tenían el poder de agarrar y meterte a la cárcel, y lo hicieron conmigo, no les importó, lo hicieron tan rápido, yo estaba cubriendo, eran mis primeras veces cubriendo el área de seguridad, pero no había escuchado de que se agarre y se detenga a una persona tan violentamente, a menos que haya sido en un tema de flagrancia, pero armaron una historia y al día siguiente yo ya estaba en la cárcel de San Pedro. Entonces ellos dijeron, bueno, aquí se acaba y ya nunca más nos van a molestar estos periodistas, pero no, les salió el tiro por la culata. Hubo peleas entre ellos mismos, entre estos fiscales fueron los que me dijeron, mira, esto te hicieron por esta razón, por esta razón. Esta es la verdad de lo que pasó en ese caso. Obviamente no podían salir, no podían dar a conocer su nombre y bueno, fue complicado. Fue complicado porque tampoco hay dos cosas. Yo como periodista voy y me acerco a un policía que ha visto un acto de corrupción, pónganle del presidente, y yo le digo, coronel, por favor, cuénteme, ¿por qué me contaría el coronel a mí, a un tipo que no conoce, un tipo que tal vez no tiene pinta de confiable, que no sabe qué va a hacer, que no sabes qué vas a hacer con esa información? ¿Qué tal si lo acusas con su jefe corrupto y terminas perjudicado? Entonces, hay muchas cosas que evaluar en ese tema, en el tema de la seguridad y en el tema de la confianza. Y lo mismo, viene una persona y me dice, ¿usted es periodista? Sí, mire, le voy a contar cómo el presidente ha cometido este acto de corrupción y así, 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 así. Y me lo cuenta, ¿entienden?
pues una buena historia, pero verificarla. En el Face, en las redes sociales, encontramos cada vez estas falsas noticias donde dicen que pasó un montón de cosas, pero, por ejemplo, la desaparición de una niña, ¿no? Dice, con caritas llorando, dicen, mi hija desapareció, la secuestró su papá, y por favor, repitan o repliquen o reenvíen este mensaje, pero no te da el nombre completo de la niña, no te dice dónde ha sido secuestrada supuestamente, no te da la edad, no te da un teléfono de referencia, ¿entiendes? Entonces identificas cosas que no son fiables para publicar, para informar. Es lo mismo. Yo como periodista tenía que evaluar la información que estaba consiguiendo, y la verdad es que aquí no ha habido financiamiento externo, no, ha sido pura curiosidad el tratar de conseguir la información de las personas que las tenían de primera mano, el policía que había ido a investigar, la forense que había visto al bebé muerto, el médico que lo había atendido en vida. Todo eso se consiguió por perseverancia. Y no es fácil, no es fácil. Como les dije, yo les resumí la historia de casi 5 años en, no sé, en 10 minutos. Pero cada capítulo, los años que han pasado, cada día tiene un detalle. Ustedes, cuando tal vez han tenido una discusión con una persona que quieren, tal vez esa discusión se ha producido en 2 o 3 minutos, y se han sentido muy, muy lastimados, doloridos. Y esos 3 minutos han generado tal vez una semana, un mes de dolor, de incomodidad, de estar mal, de intranquilidad, un montón de cosas. Entonces, cada acción que pasó dentro de este caso generó ese tipo de cosas. Y contra todas esas cosas luchó la mamá de Jerry, luchó la enamorada de Jerry, luchó el papá de Jerry, luchó el abogado de Jerry, lucharon varios amigos de Jerry, luché yo con mi trabajo, lucharon otras personas que tal vez no fueron visibles en su momento, pero lucharon, todos lucharon de alguna manera. Y al final, el día que Jerry salió en libertad y pudimos hablar fuera de la cárcel, estábamos parados ahí, y yo le dije a su enamorada, a su novia, le dije, bueno, una victoria más, les dije, así, tratando de minimizar un poco, porque yo no quería crear gran expectativa, pero me dicen, no, era como haber metido un gol en ese momento, ¿no? En los últimos 90, en el minuto 90 metes el gol que te da la victoria, y ella estaba eufórica y dijo, no, Carlitos, no, le hemos ganado a un monstruo. Todos los días que yo iba a pedir ayuda, que iba a hablar con los fiscales, que les decía esto, y luego me volvía a mi casa, hablaba con otros abogados, hablaba con otros fiscales, entonces ellos me decían, ustedes están enfrentando a un monstruo, no le van a poder ganar, ustedes son una hormiguita, no le van a poder ganar. Eso es lo que me decían, Carlitos. Hoy le hemos ganado a ese monstruo, y obviamente yo me sentí muy orgulloso, y realmente fue una lucha muy, muy dura, que les digo, hasta ahora no termina para esa persona. Pero todo esto, muchachos, aparte de cubrir la historia de Jerry, yo he cubierto un montón de historias, un montón, y todos los días. Al margen de eso, tengo mamá, tengo papá, bueno, falleció, tengo hermanos, he tenido una novia, me gusta jugar fútbol, tengo que lavar ropa, también me enfermo. Hay un montón de detalles cotidianos que tienen que ver con tu vida de periodista. Y lo primero que les puedo recomendar, yo espero ya aquí un poco llegar a una primera conclusión, es decirles, para las personas que están interesadas, que creen que ser periodista es tal vez lo que quieren ser a futuro,
piénsenlo bien, porque hay muchos sacrificios que van a tener que hacer. No es una profesión que te dé económicamente algo. Yo les digo, un maestro albañil gana más que yo. Con todo lo que sé, con todo lo que he hecho, con todo lo que... Incluso gané un premio a nivel nacional, justamente por el caso del bebé Alexander. Pese a todas esas cosas, yo tengo que terminar mi nota más o menos a las 8 de la noche todos los días, porque al día siguiente se tiene que publicar una noticia de seguridad con mi nombre en el periódico, casi todos los días. Hay un fin de semana de cada mes que sacrifico sábado y domingo para estar de turno y estoy atento. Hoy es un fin de semana que tengo libre. Luego la noticia llega a cualquier momento, como ayer en el tema del censo. Mientras ya estábamos cerrando, ya estaba escrito el periódico, agarra y el señor Luis Arce llama a una conferencia y te da una novedad que obviamente no puedes evadir y cambia toda tu información. Eso pasa, bueno, en el tema del trabajo de los periodistas de periódico. Entonces, va por ahí. La primera recomendación es eso. Piénsenlo bien, es muy sacrificado y lo poquito que puedes disfrutar son cosas como esta. Poder contarles a ustedes, por ejemplo, ser considerado de alguna manera un periodista importante y tener algún tipo de reconocimiento en sus palabras, en lo poquito que me han dicho ahora. Esas son de las pocas satisfacciones que van a tener al ser periodistas. No van a poder monetizar esto. Al mismo tiempo es algo que no tiene valor. El hecho de que, por ejemplo, saber que has contribuido a que una persona inocente salga de la cárcel no tiene precio. Pero, como dicen los artistas, de algo tienes que comer y no comes de aplausos. Entonces, por eso tienes que trabajar, tienes que aceptar algunas reglas, lastimosamente. Entonces, no es un trabajo no es algo que te renumere económicamente, por un lado. Hay maneras de hacerlo, pero están por ahí. No hay que darse por vencidos. Yo trato de yo participo en postulaciones, trato de ganar un dinero por allá y otro por aquí para poder también solventarme, también comer, tal vez comprar algo, ¿me entienden? No solamente es esto, sino esas partes bonitas de mi vida personal son las que me ayudan también a hacer mi trabajo de mejor manera con otras personas que necesitan atención, personas que han sufrido mucho dolor. Lo otro, el tema de los riesgos. Tal vez si hubiera cometido algún otro tipo de error, tal vez si el caso no hubiera sido tan importante, tal vez si en ese momento no estaban estas personas que agarraron y dijeron, no, tenemos que movilizarnos, tenemos que salir a marchar, tal vez si no hubiera pasado eso, en este momento no estaríamos hablando, no me conocerían, nadie sabría de la historia, ni de Jerry, ni mía, y estaría en la cárcel. ¿Y por qué? Por personas que tenían poder. Entonces, sí, yo he recibido palabras de aliento por tener el valor de enfrentar a estas personas con poder. Yo recuerdo que incluso el fiscal general me increpó, sí, cara a cara, él me dijo que yo había violado todas las normas, que había violado la reserva de ese caso, y delante de senadores, perdón, de diputados, en una audiencia en la Asamblea Legislativa, levantó el dedo y me señaló, ese periodista es el que me calumnia, el que dice que soy un mentiroso. Y te tienes que disculpar, me amenazó el fiscal general. Entonces, no son cosas, parecen, por la brevedad en que se los estoy contando, parecen muy fáciles, es una anécdota más, pero no es así. Hay muchos riesgos que se corren, pero al mismo tiempo, cuando haces un buen trabajo, cuando lo haces de manera consciente y además lo haces porque te gusta, porque te apasiona,
tienes la tranquilidad de que aunque esa persona tenga el cinismo de acusarte en público, de acusarte de algo que no has hecho, de un delito que no has cometido, puedas decir, puedes mantener la cabeza en alto y mirarlo de frente y decirle que miente. Y decírselo también a otras personas, como yo se lo estoy diciendo. Esas personas mintieron, cometieron delitos y lastimosamente, le digo, es tan impune esto que ese fiscal general ahora es viceministro en el Ministerio de Desarrollo y Tierras. El fiscal Edwin Blanco, que lo metió a la cárcel, que también me metió a la cárcel a mí, es juez aquí en La Paz. Pese a todo eso, la fiscal que escondió pruebas de inocencia de Yeri está libre, ejerciendo como abogada. ¿Me entiendes? ¿Me entienden? Hay un tema de impunidad. Imagínense si uno de esos tres tipos realmente fuera un delincuente y dijera a alguien, mira, sabes que estoy cansado de este tipo, vayan y el momento que esté cruzando la calle, empújenlo. O mira, está en este local disfrutando con sus amigos, a la salida espérenlos y ya. Y listo, o que se metan a mi casa. Algo similar ha pasado con su maestra. Ella ha sufrido el acoso de personas que no medían el riesgo y el tipo de delito que estaban cometiendo. ¿Me entienden? Es mucho peor tener a un ignorante de rival que a una persona culta, de alguna manera, para decirlo así. ¿Por qué? Porque el ignorante no va a medir el daño que te va a hacer y las consecuencias que va a generar. En cambio, el otro sí, pero también hay mucha hazaña, hay mucha más responsabilidad en el que sí sabe que pese a que hay una persona inocente y hay pruebas de su inocencia, te mete a la cárcel. Eso es casi peor que un violador. Entonces, esos riesgos son los que tienen que evaluar en un futuro. Y si lo hacen, si ustedes siguen con su sueño, con su deseo de ser periodistas, uno, el tipo de periodismo que yo hago no es el único. Hay personas que trabajan con la salud. Son periodistas que hacen reportajes sobre la salud. Hay periodistas que hacen reportajes sobre el área política. Hay periodistas que hacen reportajes del área de deportes. Yo estoy en un área especial y no es la única. Y no es el único tipo de periodismo que ustedes pueden hacer. También pueden viajar y hacer crónicas de cosas bonitas que estén viendo, siempre en eso. Algún momento les tocará escribir sobre una historia muy triste, pero eso es lo bonito del trabajo. Va cambiando, puede ir cambiando todos los días. Entonces, miren, una recomendación más que les doy es que todo lo que les estoy diciendo es un 1% del 100% que se vive todos los días en el trabajo y todas las recomendaciones que les puedo dar. En una mañana les puedo hablar de cómo tal vez una nota sobre una violación estuvo con varios errores, pero al día siguiente podemos hablar de cómo una nota bien escrita ha hecho que un ministro renuncie o que un magistrado renuncie. He tenido esa satisfacción muchas veces, pero también he tenido jornadas en las que el editor, el jefe, las mismas personas que me han dado la información me han dicho, usted se ha equivocado. No, más bien, el tratar de hacer bien tu trabajo me ha liberado hasta el momento. No he cometido, creo, un error tan grave que le haya costado la vida a una persona o que le haya costado al menos su libertad. Si he publicado y han detenido a alguien, es porque la verdad creo que sí se cometió un delito y no es que yo lo diga, sino es que he informado que hay una persona que cometió un delito y a pesar de eso sigue libre. Entonces, al ver que la gente se enteró, que la sociedad protestaba, que la sociedad criticaba, obviamente recién fiscales, policías, jueces se pusieron las pilas y metieron a la cárcel en los que tenían que meter. Por ejemplo, es un caso no solo mío, sino es lo que pasó con Richard Choque, este asesino serial que le han debido conocer y que
y que su caso, ese tipo, la forma en que lo liberaron a esta persona, se repite en varios departamentos con muchas otras personas, narcotraficantes, violadores, acosadores, golpeadores. Entonces, pero el que hayas descubierto un caso y eso haya generado un cambio en la sociedad, un cambio efectivo, es una de las mayores satisfacciones que vas a poder tener. Tiene sus riesgos, es sacrificado, pero es muy bonito. Las personas que opten por ello tienen que ser conscientes de que no van a poder disfrutar de una vida normal, pero si les apasiona, es como la vida del futbolista, les van a pagar por hacer algo que les encanta. Eso, bueno, hasta ahí yo creo que les puedo comentar y no sé cuánto tiempo, perdón, me he comido tiempo creo. Y ahora sí, quisiera contestar preguntas. Les recomiendo nuevamente, sean breves, concretitos y así podemos hablar un poquito más. Don Carlos, ¿me permite una pregunta más, por favor? Sí, está bien. ¿Por qué decidió estudiar periodismo y quién fue su inspiración? Bueno, son cosas típicas. Yo solo quería escribir cuentos o poemas. Uno de mis referentes era Gabriel García Márquez. En algún momento, jóvenes como ustedes, yo leí uno de sus libros. Era la historia de un narcotraficante, de Pablo Escobar, y él contaba que a partir de esa práctica como periodista, él logró escribir novelas que yo leí y me encantaron. Entonces, yo sabía que había tenido mala educación básica, tenía mala ortografía, no entendía de este tema de las reglas gramaticales. Entonces dije, ¿dónde puedo mejorar esto? Entonces una opción era literatura y otro era justamente periodismo, pero no había periodismo, sino comunicación social. Entonces un día dije, y la tercera opción era psicología, porque quería entender la mentalidad de las personas, pero me fui de oyente, así de estudiante, creo que había vuelto del servicio militar, creo que tenía 20, 21 años, y me metí a un aula de comunicación social donde estaba una docente dando una clase. Me decían que era de redacción, entonces, bueno, entré para ver qué tan difícil iba a ser. Y me metí realmente sin saber nada, yo no sabía, o sea, era como meterse a un área restringida y que nadie te detecte y me senté ahí atrás y comencé a escuchar. Y para mi sorpresa era que la docente no estaba contando no estaba dando una clase como tal, no estaba diciendo así se escribe el párrafo, este es el orden, no, ella estaba contando un cuento. Y la forma en que lo contó me maravilló y dije, aquí me quedo, quiero aprender de ella. Me quedé por aprender con ella, no, ni siquiera por la materia, ni siquiera o sea, se me borró en algún momento lo que yo quería hacer, pero yo decía, quiero pasar tiempo con esta maestra para que me cuente cómo ha contado esta historia. Es simplemente eso, me encantan las historias. Entonces, cuando yo le escuché contar esta historia, quedé maravillado. El cuento era, bueno, los cuentos de Eva Luna, de Isabel Allende. Uno de esos cuentos es que estaba contando ella en clase y quedé maravillado, ¿no? Y eso. Luego estuve ahí 5 años y cuando salí, yo tenía la intención de trabajar con fotografía, haciendo documentales y cositas así. Y todos los días iba a la cancha, todos los días de sábado. Jugaba muy bien fútbol. Ahora he bajado mucho el nivel, pero bueno, jugaba fútbol, me pagaban. Y en mi cabeza estaba que nunca podría dejar de jugar fútbol. No me veía un fin de semana en mi casa sin ir a jugar fútbol, a pesar de que a veces me lesionaba y todas esas cosas. Pero un día
empecé a trabajar en el periódico y pasó solo unos meses y cambió algo muy radical, fue un cambio muy radical y dije, ya nunca más voy a dejar de ser periodista, porque pasaron este tipo de cosas, ¿no? Hay una serie de detalles, pero fueron, si se puede decir, tuve la suerte de ser llevado a determinados lugares en momentos precisos, coincidí con eso, tuve suerte, tuve la bendición de Dios, si lo quieren poner así. Y tuve la bendición de encontrarme a las personas adecuadas en algunos lugares. Obviamente las cosas pudieron salir mucho mejor y en este momento les estaría hablando un periodista con mucho dinero, pero no. Solamente les está hablando una persona, un periodista que ama su trabajo y que, bueno, en algunos casos he tenido la suerte de poder cambiar la historia de otras personas, para bien y para mal en algunos casos. Eso. Otra pregunta. Y vamos cerrando, creo, no sé, Romina, tú me dirás. Muchas gracias, Carlos, por la intervención. Ha estado muy interesante. Yo creo que es de un gran impacto para todos los estudiantes. Bueno, yo creo que ahora podemos hacer una pequeña ronda de preguntas más, si es que alguno se hubiera quedado con la duda o con alguna pregunta pendiente. Y bueno, lo que te había pedido igual como conclusión, que si no hay más preguntas, nos puedas decir o qué opinas tú al respecto, o qué es lo que los estudiantes que tienen interés en el periodismo podrían hacer desde su posición en este trabajo sobre la ley de acceso a la información o el derecho a la libre expresión y demás. Sería importante si nos puedes compartir tu punto de vista y el trabajo que podrían hacer los estudiantes desde donde están o cómo apoyar esta causa. Y lo que decía, si alguien tiene una pregunta más que se pueda hacer antes de que tú des esta conclusión, igual. Creo que hay por ahí una mano levantada. Vamos a ver. ¿Puedo preguntar algo? ¿Sí? Em, Cuando decidió investigar sobre la muerte del bebé Alexander, ¿en algún momento pensó que podría dar ese giro y que usted podría llegar a la cárcel? ¿Por qué? No, no lo había pensado. No se me cruzó. Lo más difícil en esa parte, era ir y entrevistar a Jerry dentro de la cárcel. Él estaba en un lugar muy restringido, digamos, en un área de mucha seguridad. Yo logré burlar todo eso y ingresé hasta la cárcel, hasta su celda, y fue una cosa impactante. Era un cuarto muy pequeño, tenía un olor, obviamente por el encierro, era un olor cargado. Eh, el lugar, el lugar donde él estaba durmiendo, debajo del lugar donde él estaba durmiendo, había una letrina, o sea, era un excusado, pero lo habían tapado y él había puesto un colchón y ahí dormía. Y en esa misma celda lo acompañaba un tipo, justo coincidió con que, mi visita coincidió con que una semana antes habían detenido a un descuartizador y compartía la celda con Jerry. Más bien, el momento que yo toqué la celda, este descuartizador estaba afuera y solo me encontré con Jerry, pero igual fue impactante porque cuando cerraron la puerta, así como en las películas, ¡pum!, se cierran detrás de mí, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy encerrado con un violador en la cárcel. Eh, Nada, la impresión que actuaron dentro del caso, a la enfermera, al médico que lo había atendido el bebé, a la forense, al policía, pero todos ocultitos, todo, o sea, todo clandestino.
ninguno quería dar su nombre. Ya te voy a hablar, pero no puedes decir que yo te he dicho esto. Ya te voy a dar esto, pero, o sea, un documento, pero no puedes decir que yo te... Y no lo puedes publicar, solo puedes sacar datos de ahí. No me metas en problemas, o sea, era una cuestión muy tensa. Y realmente tú no te dabas cuenta de por qué te remarcaban tanto esto, hasta que me pasó y me metieron a la cárcel. Tal vez si no me hubieran metido a la cárcel, no tendría tal vez todas las reglas de precaución, entre comillas, reglas de precaución que tengo en este momento. Justamente el hecho de que me detengan en la cárcel fue un descuido. ¿En qué sentido? Un descuido en cómo procedí yo como periodista. La abogada de esta mujer no quería que la entreviste la niñera. Por un lado, la niñera no me conocía, así que cuando me vio se asustó y los policías vieron cómo se asustó, pero o sea, se asustó viéndome a 3 o 4 metros, ni siquiera estuvimos en contacto, ni siquiera hablamos, ni siquiera terminamos de darnos el buenos días. Solamente se asustó y bueno, a mí me llevaba al lugar y yo llevaba 2 notitas que le habían enviado 2 enfermeras diciéndole que diga la verdad, que estaba bien, que confíe en Dios y cosas así. No había nada extraño en esas notas. Pero ellos lo pusieron como que yo había llevado eso para forzarla. Y no era así. Ella se dio cuenta tarde de que había cometido un error al mostrarse así insegura, cuando lo que en realidad iba a pasar era que la entrevista le iba a dar más posibilidades de salir libre. Pero nada, entonces, ¿y cuál fue uno de mis descuidos? Fue que me entré a la cárcel con la libreta. Es decir, en mi cabeza estaba, mira, ya has hablado con el policía, ya has hablado con el forense, ya has hablado con el médico dentro de la cárcel, en el lugar más resguardado posible. Y bueno, aquí es una cárcel de jóvenes, no va a ser tan complicado. Cuando la cárcel de jóvenes debe ser mucho más, con muchos niveles más de seguridad. Entonces un descuido mío fue que llevaba mi libreta y obviamente se dieron cuenta inmediatamente de que yo era periodista. Y ahí me armaron el proceso y me metieron a la cárcel. Entonces, eso responde un poco la consulta que me decís. No lo pensé, justamente porque no tuve esa previsión. Me metieron a la cárcel de manera tan rápida y tan diligente, ¿me entiendes? Es ilegal lo que hicieron, no tenían por qué hacerlo, pero era mejor cuidarme, digamos. Hubiera sido mejor coordinar mejor la entrevista, ir y entrevistarla de manera coordinada, que alguien le avise que yo estaba yendo. Entonces yo me lancé, pensé que lo iba a lograr, pero fue un descuido en cómo procedí. Y justamente porque nunca creí que se iban a animar a meter a un periodista a la cárcel. Cuando yo estaba enmanillado en la celda, dentro de ese lugar, yo dije, no, o sea, esto ya es un exceso. Y yo no creo que sean tan, bueno, por darle una palabra menos grosera, tan idiotas para meterme a la cárcel. Y lo hicieron, ¿se dan cuenta? Lo hicieron. Yo estaba 2 de la mañana ya en una celda en San Pedro, dándome contra la pared por ser tan confiado. Yo dije, no van a meter a la cárcel a un periodista, y lo hicieron. Lo hicieron porque tenían poder. Eso. Otra pregunta. Si no hay, vamos a la conclusión. Este, sí, de casualidad hubo algún, sí, el bebé Alexander fue un caso bastante fuerte, pero ¿hubo algún caso más, al igual de fuerte o más fuerte? Bueno, sí, así rapidito te voy a contar. Uno, yo publiqué el año pasado, sí, el año pasado fue. Publiqué que el narcotraficante Einar Lima Lobo le había pagado $35,000 al comandante de la policía, Johnny Aguilera. Eso lo saqué de un documento firmado por un oficial de la Interpol. Fue un caso grande, fue un caso complicado porque yo me tuve que parar delante del comandante nacional de la policía a decirle, oiga, hay un documento que dice que usted es un corrupto.
ligado al narcotráfico. El tipo me habló como media hora, pero al final en la nota solo salió un parrafito donde decía, niego enfáticamente, y eso es mentira, y si fuera verdad ya me hubieran metido a la cárcel, algo así. Eso es lo único que me dejó colocar, pero me habló un montón de cosas. El general Johnny Aguilera, que yo creo que sí lo conocen, es todo un personaje ese señor. Eso pasó, a ver, no sé qué mes pasó, pero cuando ya era el día del periodista, creo que lo saqué en marzo, cuando era el día del periodista, este tipo para, no sé, congraciarse y decir ya, por favor, parala, o decir de que no había resentimientos, agarró y me dio una medalla de reconocimiento, le dio a muchos periodistas, ¿no? Por el día del periodista, pero conmigo era especial porque yo iba a decir, esto no puede ser tan sinvergüenza de agarrar y realmente darme una medalla encima. Y el tipo lo hizo. Y yo lo acepté porque era una manera de decir, era una manera de decirles a mis colegas, miren, no hay que tener miedo. Ese tipo es el que tiene miedo. Y bueno, eso es un caso. Otro caso es que justamente a él, otro comandante de policía le montó un caso. Y es por eso que tal vez Johnny Aguilera tenía cierto agradecimiento, entre comillas, conmigo. Porque a pesar de que yo creo que es una persona que cometió algunos delitos, como ese de Lima Lobo, le estaban montando a él un proceso ilegal, como le estaban montando a Jerry Fernández, y publiqué eso, y él lo ayudó mucho. Ese coronel que le montó el caso fue el que quemó la libreta, o el que estuvo involucrado en la quema de la libreta militar de Evo Morales, y que ahora está exiliado en Chile, trabajando en delivery. Segundo caso, digamos, de los que recuerdo ahorita. Otro caso que me costó y también tiene que ver con el tema de seguridad del periodista es el tema mm, de tráfico de influencias en el Ministerio de Educación, por el cual tuvo que renunciar el ministro de Educación, Adrián Kelka. Hay una persona que ingresó a su laptop, a una tablet, activó su cuenta de WhatsApp y la dejó abierta. Y esa tablet llegó a manos de una autoridad y podía ver cómo él estaba traficando por orden del ministro los exámenes para directores de institutos, directores distritales de educación y un montón de cosas. Esa información privilegiada me llegó a mí, no de la manera en que se los estoy contando, fue una cosa bien enrevesada, bien complicada. Yo no sabía cómo habían logrado tanta información, pero al final se descubrió que pasó por un descuido de un tipo corrupto. Dejó abierto su cuenta de WhatsApp y listo. Todo se supo. Incluso sus amantes, incluso cómo coimeaban a los fiscales. Pese a eso, no hay un solo detenido. He publicado los audios, he publicado los chats, nada, no pasó nada. Solo el tipo renunció. Y se dio el lujo después de un tiempo de decir, miren, me han absuelto, han rechazado el caso, soy inocente. Periodistas malditos que han mentido y cosas así, pero está libre. Otro caso sonado fue el del ex director de la FELC-N, Maximiliano Dávila. Él es buscado por la DEA por narcotraficante. El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció $5 millones por su cabeza. Eso después de que yo publiqué en Página 7 de que él estaba siendo investigado por la DEA por narcotráfico junto con otras 2 personas más que habían sido detenidas en Colombia. Este caso, en el caso de Adrián Kelka, ¿qué pasó? Me agredieron sus acólitos, sus fanáticos que tienen sus movimientos sociales, me agredieron, me buscaron. Había el riesgo de que incluso vayan a la oficina y la apedreen, ¿entienden? Es una cuestión reaccionaria de estas personas. Es como ir a una comunidad donde pasa el contrabando y los acusas de contrabandistas. Esa comunidad se va a ir a tu casa y te va a apedrear, ¿entiendes? Porque no es un tema de entender, es un tema de decir, tú no me puedes hacer ese daño. Eso pasó. En el caso de Maximiliano Dávila, buscado por la DEA, que ahora está detenido en San Pedro, y que era un hombre de confianza de Evo Morales, y que el actual ministro fue quien lo colocó como comandante departamental de la policía en Cochabamba. Y el caso de Johnny Aguilera,
tienen un punto más en cuanto al riesgo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas involucradas con el narcotráfico y además estamos mencionando a los narcotraficantes. Entonces, para ustedes ya no debe ser muy extraño escuchar, más que todo en el Oriente, en Beni, en Santa Cruz, cómo se dan los ajustes de cuentas por sicarios. Lastimosamente, yo soy de las personas que cree que ya vivimos un poco como en México. No nos estamos dando cuenta, lastimosamente, pero ya estamos como en México. Entonces, cualquier momento, realmente ese riesgo de que vengan y asesinen a un periodista yo creo que está cada vez más cerca si seguimos así, con todos estos temas de impunidad de las personas acusadas por delitos. Y bueno, no, esos les puedo mencionar. Hay un montón de casos, chicos. O sea, y hay un montón de casos y todos son historias, historias, historias. Todos tienen que haber, que hablas de una persona. Hay militares que me han venido a decir, no, por favor, no publique esto porque está arruinando 30 años de carrera. Yo tengo una familia, ¿me entienden? Pero no puede ser que tú me digas, no publiques la nota, siendo que has cometido un delito y no depende de mí. Si yo me callo esa información que otra persona está denunciando, es como que yo voy a ser cómplice de ese delito. Y no voy a hacer nada raro que te esté grabando cuando tú estés hablando del tema y digas, bueno, está bien, no voy a grabar. ¿Me entiendes? No. Entonces hay un montón de cosas que se viven en la profesión y que lastimosamente las malas experiencias son la escuela para no cometer errores más adelante. Tuve la suerte de no haber cometido delitos, o sea, tal vez si ignoraba la ley, hubiera cometido algún delito, a eso me refiero. Entonces tuve la suerte de no haber incurrido en ningún delito en ningún momento y de haber hecho mi trabajo de manera consciente, sin haber recibido ningún regalo extraño, ni que nadie tiene el poder de decir, tú debes callarte porque te di esto. Ese es un poder que no le puedes dar a nadie. Porque te di o porque te hice este favor, nadie va a poder venirme a decir, tú te callas, porque no. Ese es ya, entrando al tema de las conclusiones, eso es un punto importante. La libertad de expresión tiene que ver también con el tipo de trabajo que tú realizas. Hay la libertad y hay el libertinaje, si se puede decir. El hecho de que tú agarras un micrófono y dices cualquier cosa que te plazca, puedes insultar a las personas, pero eso no es periodismo. Entonces, la persona que investiga, que confronta a las personas, que les pide su versión aún del delito más grave, como yo hice con Jerry Fernández, aún de esa naturaleza de hecho, tiene mucho más peso y tiene que ser más valorado y tiene que ser valorado en diferente forma al hecho de que una persona agarre un micrófono y comience a insultar y a decir un montón de cosas. Y lastimosamente, estas personas que insultan, que dicen cosas, o tal vez no insultan, pero sí dicen un montón de cosas señalando que los periodistas están pagados, que aquí la derecha, que aquí los neoliberales, o que aquí los conspiradores y no sé qué, o los golpistas, o al revés, ¿no? Que los capitalistas, que los vendidos, que los comprados, no sé. Esas palabras contrastados con documentos, testimonios, una investigación, obviamente no pueden tener el mismo valor. Entonces, el trabajo de un periodista, el trabajo de un presentador o de un comentarista no puede tener el mismo valor. Y eso es algo que ustedes tienen que saber diferenciar en la medida que van creciendo y avanzando en su formación como periodistas. Esa es una de las recomendaciones que les doy. ¿Para qué? Para que su palabra como periodistas valga muchísimo más que la palabra de cualquier político, de cualquier comentarista, de cualquier opinador, que no se ha formado, que no se ha tomado el trabajo, que no ha sacrificado nada
para insultar a otra persona o para inventar una versión, ¿no entienden? Por eso es que el trabajo del periodista está ligado al tema de la ética, está ligado a que por mucho que odies a una persona, no puedes publicar una mentira, por mucho que tú tal vez no compartas como con el Johnny Aguilera, el general Johnny Aguilera, le estaban montando un caso y a pesar de que no me gustaba el tipo, de que me caía mal, de que creía que manipulaba a otros colegas periodistas y de que habían dicho de que y hay elementos para decir que él montó el caso del caso terrorismo, por decirles, no podía. Una cosa es que a él lo denuncien por mentiroso, pero lo estás metiendo a la cárcel por asesino. Entonces, no, tu labor como periodista, si te toca hacerlo, es decir la verdad objetivamente, demostrando, hablando de hechos, no de pensamientos, no de subjetividades. Y eso es bien complicado en el periodismo, pero yo les doy esa regla. Mantengan la conciencia tranquila, al margen de cómo se formen intelectualmente. El tema de los valores que ustedes están teniendo en su casa y en la escuela es mucho más importante a tener un diplomado. Yo les digo, el diplomado, no hay un diplomado de la honestidad, no hay un diplomado de la conciencia tranquila. Ese diplomado se los dan en la casa y en la escuela. Si ustedes en la casa y en la escuela son buenas personas, son personas éticas, donde sean, no importa el trabajo que vayan a realizar, lo van a hacer bien y lo van a hacer con esa tranquilidad que te da y que te permite dormir tranquilo en las noches. Eso. Lo otro, cómo ustedes pueden mejorar la calidad del periodismo es justamente tratando de no amplificar mentiras, no amplifiquen, no vuelvan importante a personas que mienten. Básicamente eso, así, esas dos cosas sencillas, pero no simplonas, es lo que ustedes pueden hacer en este momento, desde este momento, para llegar a un lugar donde van a trabajar, que es el periodismo, que esté un poco más limpio. Es decir, ustedes pueden ayudar a tener la calle limpia y que cuando entren a ese edificio, ustedes puedan ver también un pasillo limpio. Porque si ustedes ensucian el trabajo del periodismo engrandeciendo a personas que no son periodistas, personas que comentan y buscan el protagonismo y uno les da más importancia a esas personas, es como estar regando basura por donde tú vas a trabajar. Y cuando llegues ahí, a ese punto, te vas a dar cuenta lo mal que hiciste, ¿no? Fomentaste a una persona a que ensucie tu lugar de trabajo. Y tu lugar de trabajo obviamente no va a ser bien visto por otras personas y te van a menospreciar por eso. Entonces, esa es una de las mejores maneras que ustedes tienen para mejorar el periodismo desde donde están en este momento. Cuando al papá, a la mamá le llegue a su WhatsApp una cadenita que dice, el gobierno está a punto de matar a todos los ancianitos para no pagar el bono. No, por mucho que tú no seas masista, sabes que están mintiendo. Sabes que alguien está mintiendo, o alguien que diga, Evo Morales le va a dar golpe de estado a Luis Arce, pasa esta cadenita. O sea, con esas pequeñas cositas, eliminando y diciéndole a papá, a mamá, al hermano mayor o al amigo, decirle, no, buscaremos esto en las noticias, tiene que estar verificado. Solo con esa pequeña actitud vas a contribuir mucho. O sea, no estoy refiriendo a las fake news, ¿no? Básicamente, ¿no? Identificar a esas personas que distribuyen esas falsas noticias y educarlas al mismo tiempo, también es una contribución que ustedes pueden hacer. ¿Por qué? Porque cuando el malhechor, la mala persona se ve identificada, obviamente para en sus acciones. Eso es, muchachos. Romina, te pido disculpas si me he extendido demasiado. Y bueno, yo les agradezco mucho por la invitación y como les decía, de las poquitas cosas que uno tiene como satisfacción en el periodismo
es poderse encontrar con personas como ustedes, a las cuales poderles contar un poquito de las varias y largas y aburridas y enrevesadas historias que uno tiene en la cabeza y a veces quiere soltarlas. Y espero haberles brindado un poquito de panorama para que ustedes se puedan decidir si son o no son periodistas, porque tienen todo un tiempo, tienen cosas lindas que disfrutar en el colegio y en la universidad también. Entonces no se apresuren, pero evalúen estas pequeñas cosas que les he compartido y ya, eso es todo. Yo con eso concluyo, si es que no hay otra cosa más que me mencione Romina. Súper, muchas gracias nuevamente, Carlos. Creo que ha sido una charla bastante buena, bastante productiva, de bastante interés para los estudiantes sobre todo. Entonces quiero de verdad agradecerte nuevamente, agradecer a la profesora Marisabel por igual haber tenido la predisposición de involucrar a sus alumnos con este caso. Gracias a todos los estudiantes y participantes de la reunión. Espero que la conversación con Carlos haya sido productiva, hayan podido sacar algunas enseñanzas, algunos ejemplos para su vida, para los que decían que tenían el interés de seguir la carrera del periodismo. Yo creo que lo que ha hablado Carlos hoy ha sido de un gran impacto, de gran enseñanza, marca un camino bastante, como un ejemplo bastante importante. Entonces, muchas gracias nuevamente. Yo creo que todos han podido hacer sus preguntas. Lo que les decía es que la reunión ha quedado grabada para poderla compartir igual, porque lo importante es que esto quede igual como un material importante para los demás estudiantes. No sé si Marisabel, tú quieres decir algo, tienen alguna conclusión más que quisieran expresar con el periodista Carlos, y si ya todos han podido hacer sus preguntas y demás para que podamos concluir con la sesión. De hecho, tengo una pregunta más. ¿Alguna vez dijo que el bebé Alexander lo mató la sociedad, o por qué dijo esa frase o qué hacía referencia? Sí, lo dije y sí, todavía lo pienso. ¿Por qué creo que la sociedad lo mató? Y bueno, va con el mensaje justamente y gracias de verdad por mencionarlo, va justamente con el mensaje que quisiera dejarles como conclusión, y ya les he explicado un poco el tema de hacer las cosas responsablemente. Si ustedes van a ser periodistas, evalúen todos estos riesgos, pero si a pesar de todos esos riesgos tomas la decisión de ser periodista, hazlo con amor, con cariño, con pasión y hazlo bien. Y lo mismo vale para cualquier otra profesión: ser enfermera, ser médico, ser abogado, ser fiscal, ser juez. ¿Por qué dije que la sociedad también es responsable de la muerte del bebé Alexander? Porque primero, nació en un lugar producto de una relación de dos personas que vivían en el alcoholismo, por la cual dos familias, no pudieron hacer nada. No voy a culpar a las familias, pero no pudieron hacer nada, no pudieron controlar las vidas de esas dos personas. Luego, porque no era el único hijo que tenía esta pareja, las defensorías, ahí están las alcaldías, los psicólogos, los policías de la Fuerza Especial, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, no lograron que esas vidas, esa familia salga de ese momento negro que estaban viviendo, que era el alcoholismo, y dejaron que un bebé de 8 años siga al cuidado de una persona que tenía dependencia del alcohol, y que obviamente en algún momento, y se dio ese antecedente, en algún momento lo había dejado incluso olvidado, no sé, pero los rescataron de un basural. ¿Por qué? Porque
la mamá estaba bebiendo. Meses antes de que internen al bebé Alexander en el hogar donde supuestamente sufrió la violación, habían internado a la hermana mayor del bebé Alexander. Ella ahora debe estar en otro hogar, yo espero que esté bien, pero vamos avanzando en la cadena de responsabilidades. Llegaste al punto en que tuviste que quitarle a la mamá el bebé y lo dejaste en un lugar donde tendrían que haberlo cuidado, pero en lugar de cuidarlo, lo que hicieron es generar o tal vez agravar los síntomas que al final dieron por la muerte del bebé. Y es bien básico. La niñera de ese bebé y de otros 8 más era una joven de 19 años, de 18 años, que había entrado a trabajar porque había hecho campaña para el MAS, yendo a pegar carteles, la mamá, la familia ha ido a hacer carteles y en agradecimiento, eso se llama prebenda, le han dado ese trabajo. Cuando ese trabajo debería estar para una persona que se ha formado en un tema de parvularia, en la universidad o en algún instituto técnico para cuidar a los bebés y saber atenderlos de manera debida. Entonces, esta joven no fue ahí para matar al bebé, pero lo que no conocía, lo que debió conocer, es lo que también contribuyó a la muerte del bebé. Entonces, te das cuenta que hay políticos involucrados, te das cuenta de que hay trabajadores, policías involucrados, que pudieron haber hecho un mejor trabajo, pudieron haber hecho con amor, con compromiso su trabajo y haber evitado esta muerte. Y obviamente no tendría razón esta charla que les estoy dando. No existiría, nadie sabría de que un bebé está bien, feliz, tal vez en la escuela en este momento, porque una policía, porque una trabajadora social en el inicio hizo bien su trabajo y salvó del alcoholismo a esta pareja o salvó de la calle a este niño y hizo bien su trabajo. Al margen de la niñera está la persona que lo contrató y esa responsabilidad llega hasta el gobernador de La Paz, que en ese momento era César Cocarico. La muerte del bebé se genera a partir de un mal cuidado médico, pero no ahí, por ejemplo, y hay que entenderlo bien, a Jerry lo han contratado para que atienda a un instituto donde había personas adolescentes minusválidos, pero le obligaban a atender a ancianos y a niños y a bebés, ¿me entienden? Y obviamente lo hacía solamente en las noches, era el médico de turno. Él no era el médico que hacía seguimiento a todos los casos. Pero por ahorrar plata no había un médico especialista para esos niños, un pediatra especialista. ¿Te das cuenta? No solamente, o sea, hay varios detalles. Y entonces, en función de eso, yo digo, también nosotros, yo por creer que porque voy a hacer campaña política me tienen que dar el cargo de jefe sin haberme formado, sin haberme educado, soy culpable de generar el daño a otra persona. Yo como fiscal, que me pagan para representar a la sociedad, para defender sus derechos, meto a la cárcel a una persona inocente, daño a una familia. ¿Qué harían si, y yo les pregunto a ustedes que son jóvenes, qué harían si su papá, qué pasaría en su hogar si su papá o su mamá o su hermano es metido a la cárcel en este momento? Se fracturaría la vida que ustedes tienen en este momento, los planes que tienen, el simple hecho de tal vez cenar o almorzar en familia se va a quebrar, eso ya no va a haber. ¿Por qué? Porque va a haber una persona de ustedes, de su familia, que está en la cárcel. Eso es lo que ha generado el trabajo mediocre de algunas personas, el trabajo irresponsable de algunas personas que están ahí por política y no porque aman su trabajo. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Qué impactante todo lo que cuentas, qué experiencia que yo creo de la que se puede sacar muchísimo. Nuevamente agradecerte mucho por este
espacio, por tu tiempo, por haber transmitido todo esto a los estudiantes, a mí, y estoy segura que a la profesora Marisabel también. Muchas gracias por la increíble conclusión que también has dado. Yo creo que es un mensaje muy fuerte y muy importante para los estudiantes. Y yo creo que con eso podemos concluir de esa forma la sesión. No sé si Marisabel quieres decir algo y ya Sí, por favor. habríamos terminado con la ronda de las preguntas y ya para despedirnos. Bueno, Romina, en primer lugar, mil gracias por habernos considerado a nosotros para esta charla. Pudimos aprender bastante, conocer a Carlos. Yo ya lo conocía de hace años, ya por todo lo que él pasó, hice un seguimiento de lo que, todo lo que pasó, ¿no? En ese momento del bebé Alexander, de su arresto. Y gracias a Dios ahora mis estudiantes lo conocen, lo valoran bastante, ellos han investigado, te han investigado mucho, Carlos, les ha costado un poquito, porque nos habíamos equivocado el nombre de tu apellido y me reclamaban eso mis alumnas. Te buscaban en las redes y le salía Carlos Mesa, Oh, pero después se dieron cuenta que investigando de la manera adecuada te podían haber dado con todo, ¿no? Lo correcto de lo que había pasado y realmente muchos de aquí ahorita, mis estudiantes te admiran el trabajo que tú has hecho, todo lo que has vivido, admiran el trabajo que realiza un periodista, todo lo que eh, puede acontecer en el momento de que investiga, los peligros que corren, realmente son, es una profesión para valientes, no es para cualquiera. Porque si uno quiere ser periodista de verdad, tiene que aprender a sobrellevar todo esto, a ser un buen periodista, investigar cómo es debido, no ocultar nada, de estar siempre con la verdad por delante. Y eso es realmente lo loable de esta labor tan hermosa que hay, porque sin ustedes creo que todos estaríamos completamente desinformados. Y ahora, gracias a ti, mis alumnos también valoran esta profesión y realmente te puedo decir que muchos de ellos, o sea, te admiran ya, de hecho, y tenían algo preparado, chicos, ¿dónde está lo que han hecho? Te han preparado unas cositas, a ver, chicos, ¿dónde están sus cámaras? Quiero ver. Chicos, Lo admiramos demasiado, Carlos, que es literal. Lo queremos muchas gracias. demasiado. Gracias, gracias, Miriam, de verdad, gracias. No sé si se ve bien. Bueno, Muchas gracias, de verdad. buenos días, don Carlos. Carlos, eh, Hola, buenos días, te escucho. Gracias, chicos, gracias. Gracias por palabras, Marisabel. Y vuelvo a repetir, o sea, le estas felicitamos son de las tanto. pequeñas cositas que uno puede disfrutar en esta profesión, pero son realmente invaluables. Muchas gracias. Don Carlos Kiefer, le felicitamos tanto a mis compañeros como a mi persona por su excelente trabajo como periodista y por su investigación del caso Bebé Alexander. Nos sentimos tan afortunados de tenerlo hoy en esta entrevista. Fue un gusto por haberlo conocido. Gracias, Lisette. Muchas gracias. Romina. Sí, perdón, qué linda, qué hermosa conclusión a esta charla. Realmente muchas gracias a todos los estudiantes. Gracias, Carlos. Gracias, Marisabel. Creo que no hace falta más palabras. Con esta conclusión terminamos la sesión. Y bueno, voy a estarles compartiendo un poco del material igual para que lo puedan revisar nuevamente. Y gracias, muchas gracias a todos por haber participado. Gracias, Carlos. Gracias, Domina, gracias a la Fundación, de verdad, muchas gracias por dejarme compartir este momento bonito. Y Marisabel, gracias a ti, gracias a todos tus alumnos. Gracias, muchachos, gracias. Bueno, no puedo decir nada más que, en serio, darles las gracias por el reconocimiento. Es mucho más bonito cuando viene así, es
en un espacio aunque sea virtual y pequeñito. Gracias, Romina. Entonces yo quedo atento para cualquier otro momento que podamos compartir. Me despido. Súper, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos los estudiantes. Gracias, María Isabel. Listo. Un gusto, María Isabel, Romina, un gusto, Carlos. un gusto también. Muchas gracias. Un gusto conocerte, o sea, virtualmente. Hasta luego. Sí, igualmente, Carlos. Un honor para mí conocerte. Gracias. Chao, chicos.